Va a ser ley con estas modificaciones. Por eso estamos en contacto con Nilda Gómez de Fundación por la Vida y de la gente de Cromañón que tanto trabajó con otras personas más. Nilda Gómez, buen día, ¿cómo va? Hola Eduardo, buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Yo muy bien y vos contenta, y creo que todos estamos contentos, ¿no? Yo creo que sí, fue un gran paso, la verdad que muy importante, y la verdad que eso nos alivia porque bueno, hace mucho tiempo que venimos trabajando en pos de algo que tiene que ver por ahí no tanto con una nueva ley, con una modificación de una ley ya existente que es la ejecución de la pena de la 24.660, sino que es mucho más amplio que eso. Por eso a veces es como que se ven las cosas así como pequeñitas, ¿no? Es decir, bueno, es una ley más, habrá que ver cómo se implementa, todavía falta que diputados la apruebe, quizás no lo haga ahora, nos vuelvan a demorar, pero no importa todo eso porque vamos hacia un cambio de paradigma, que eso es lo que importa, es decir, a través de todo el impulso que están dando muchas víctimas, muchos familiares de víctimas también, y no solo de Capital, sino del Gran Buenos Aires, de Rosario, gente de La Rioja, es decir, gente que está sufriendo y que sabe lo que es ser víctima y no tener justicia, o no tener las posibilidades como para poder seguir un proceso judicial. Tal cual. Una de las cosas me parece muy interesante, que da mucha bronca, sobre todo a la gente humilde que no tiene acceso a lo económico. Por ejemplo, siempre digo, a vos te matan a un hijo y encuentran al asesino, y el asesino automáticamente tiene un abogado que le pone el Estado. Y que pagamos todos. Y que pagamos todos. Ahora la víctima no tiene. Esta ley contempla... ¿Sabés? Hasta la víctima le paga, porque cuando vos vas a comprar un show y pagás o lo que fuere, y pagas el IVA, eso es un impuesto que va al Estado y que el Estado después desarrolla o planifica a qué presupuesto aumenta. Y uno de los presupuestos que tiene es la justicia, y la justicia ahí es donde va nuestro dinero también, y con eso le pagamos al abogado que defiende gratuitamente a la persona que acaba de matarte un hijo. Bien, con esta ley la víctima tendría un abogado, tendría también un psicólogo. ¿Qué otras cosas, puntos para destacar de esta ley? Bueno, además esta ley también es importante porque también pone como en un par para poder reclamar no solamente directo al papá o a la mamá, sino al esposo, a los hermanos, es decir, aquellas personas que tienen un determinado vínculo. A veces las familias no son como eran antes, que era papá, mamá y dos hijos, ¿no? Sino que a veces uno vive con un hermano, vive con una abuela o vive con un tío, tiene distintas alternativas de familias hoy en día. Entonces también se habilita que esas personas también puedan sentirse ofendidas por la muerte de ese hermano, de ese sobrino, y pueda también accionar ante la justicia, cosa que antes, bueno, estaba como medio complicado. Así que bueno, eso es bueno y muy bueno por los cambios que se está haciendo, ¿no es cierto? También psicólogo. También psicólogos. Vos fíjate que nosotros esto lo venimos haciendo ya hace 12 años, más de 12 años, lo venimos trabajando desde Familias por la Vida, pero no deja de ser algo voluntario, como todas las ONGs que trabajan y que ponen. Nosotros tenemos un grupo de counseling que lo conduce Norma Esper, una chica que es divina, es fantástica, y María del Carmen, son dos personas fantásticas que organizaron. Se organizan con distintos psicólogos en distintos lugares para que incluso las víctimas no tengan que acercarse a esta Capital, sino que les acercamos los psicólogos también al domicilio. Con lo cual estamos haciendo un trabajo que se puede hacer, que lo hace una ONG, como somos nosotros, lo estamos haciendo, así que cuánto más lo puede hacer el Estado, pero por suerte va a dejar de ser algo voluntario. Vos fíjate que Familias por la Vida lo viene haciendo hace 12 años, y hace 2 años y medio, 3, se crea una sede en José C. Paz de Familias por la Vida que empieza a hacer el mismo trabajo: contención, apoyo, acompañamiento a los juicios, acompañamiento a la fiscalía, ver las causas, estudiar a ver qué pasa con la causa y qué estrategia se puede tomar cuando la gente no tiene la posibilidad de un abogado. Incluso después de recibirme y tener la matrícula y demás, ser creyente también en esos casos, acompañar a la familia sin cobrarle un peso, porque justamente uno sabe que hay gente que no tiene, como uno ya lo pasó, ya sabe lo que es no entender nada o estar fuera de un proceso
penal o un proceso judicial donde no te consultan nada y los que tienen todos los beneficios, absolutamente todos los beneficios, son los victimarios. Y vos ni siquiera te podés acercar porque a veces la gente hasta tiene miedo de ir a una fiscalía y pedir hablar con el fiscal. Entonces todo eso con esta ley se termina y es un poco más equitativo para todos. Es decir, un poco más equitativo, porque la verdad que nunca vamos a poder tener los mismos derechos que el otro que eligió matar, que eligió quitarle la vida a tu familiar, a tu hijo, ¿entendés? Esa persona eligió, tu hijo no eligió que lo maten. La verdad que tu hijo no eligió que le quieran sacar el celular o las zapatillas y le peguen un tiro en la cabeza. Entonces, ante esa elección que tiene el delincuente y después todos los beneficios y después todos los derechos, es que las víctimas nos rebelamos y decimos basta. Buen día, Nilda. Eso es lo que hay que cambiar, ¿me entendés? El paradigma de los derechos humanos, si se quiere, esta protección tan terrible y tan fuerte que se dio siempre sobre los victimarios, y bueno, ahora habrá que correr un poquitito la agujita, ¿no es cierto?, moverlo un poquitito más hacia, no sé, hacia la izquierda, hacia la derecha, la verdad que no tengo la menor idea, pero amparar a las víctimas, a los muertos en democracia, ¿no? Y ese es el cambio de paradigma, o sea, ni siquiera esta ley es importante, sino el cambio de paradigma al que estamos contribuyendo, en el que estamos inmersos y que es historia, ¿no? Es histórico esto realmente, estamos construyendo la historia. Buen día, Nilda. Daniel Cantoni habla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Perdón, la verdad que me pongo... Sí, ya me di cuenta que agarras la moto y le pegas hasta Estados Unidos no bajar. Claro, ¿sabes qué pasa? Que esto es mucho más que la aprobación de una ley. Ya te digo, es un cambio de paradigma, algo que nosotros lo sufrimos. ¿Sabes por qué? Nosotros con Cromañón específicamente lo sufrimos porque no tuvimos a nadie de nuestro lado, solo los medios, solo la gente que lo entendía, pero después los organismos de derechos humanos abrazaban abrazaban a Ibarra, abrazaban a Fontanet, y vos de repente no entendías cómo que los organismos de derechos humanos más encumbrados, aceptados, con todos los honores y que uno toda la vida ha apoyado, terminan abrazando a los que mataron a tu hijo, ¿viste? Y entonces esas cosas es como que a mí me quedó muy marcada, por eso hablo que esto es mucho, pero mucho más que una ley que trata de equiparar el derecho del victimario, o sea, de la víctima con el victimario. Es un cambio de paradigma y eso para mí es como fabuloso. Y lo que ocurre es que nosotros tuvimos una teoría penal de alguien que no creía en la pena y era un abolicionista como Zaffaroni, entonces invirtió todo. Pero yo te quería preguntar, que Zaffaroni es uno de los daños más grandes que tuvimos. Es uno de los que deterioró la cultura judicial, le quitó el valor y el poder disuasivo de la pena y nos hizo perder el control de las normas y la ética social. Pero totalmente concuerdo con vos. Además, una persona que tampoco se hizo cargo de sus propios delitos, de sus propios problemas. No, porque prostíbulos pueden tener todo lo demás, son todos condenados, pero los míos no me los toques. Claro. Bueno, ese es uno de los temas. Pero lo que yo te quería preguntar son dos temas en específico. Uno, es la práctica. Nosotros estamos en un partido, el Partido de la Costa, vos lo conocés muy bien, el cual es un chorizo de playa de 3 kilómetros de ancho por 90 kilómetros de largo. En ese partido y distrito tan olvidado, ¿esto se puede implementar rápidamente? Tiene que implementarse rápidamente. Lo que pasa es que esto va a haber para cada provincia y va a depender de la Defensoría General de la Nación, va a haber un defensor oficial de la víctima y hay que ver cómo cada provincia implementa. Uno de los grandes problemas que tuvimos que sortear en todo lo que fue el análisis y bueno, en las comisiones que tuvimos que participar, tuvimos que hablar, exponer nuestros casos, exponer lo que pensábamos. En nuestro caso, en Cromañón, nosotros no solamente, no hablamos específicamente de lo que pasó, porque casi todo el mundo sabe lo que pasó en Cromañón, sino que empezamos a tener propuestas que nosotros fuimos desarrollando y que se pueden desarrollar en las provincias, porque uno de los grandes problemas que se daba para poder aprobar esta ley es el costo que esto iba a implicar a cada provincia. Entonces, justamente para que ese costo
no pudiera hacer tanto, bueno, hay distintas alternativas que nosotros como asociación civil las fuimos presentando y bueno, ojalá que se tomen, pero el tema es que todavía tiene que volver a diputados y después tiene que reglamentarse. La verdad que estamos en un año de elecciones, así que va a ser medio difícil. Va a ser medio complicado. Quizás para fin del año podamos empezar a tener. Yo creo que al revés, yo creo que porque es un año lectivo van a mover un poco los... Vos sabés que creo que yo pongo en duda eso. Mira, yo no sé, ya en este país yo no digo ni que no ni que sí, porque puede pasar mañana lo que uno esperó durante 10 años. Pero el tema está que si los costos tienen que ir hacia el municipio, y si el municipio es el que tiene un poder de decisión sobre los abogados defensores, y nos encontramos con que hay una asociación entre políticos, policías, delincuentes, justicia, qué sé yo, de todos lados, pro delito, ¿cómo lo podemos implementar? Porque nosotros hemos tenido experiencia que hubo algunos defensores que trabajaban para la municipalidad en caso de mala praxis, querían participar en la defensa de la víctima, de los familiares de la víctima, cuando era parte, juez y parte, digamos. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo nos podemos enfrentar en ese sentido? A ese problema. Eso pues es que es complicado porque no solamente en el caso que vos mencionás, también en el caso de Melman, que también sucedió en la costa, en Miramar. La chica que violaron. Claro, el primer abogado que tuvieron era el que desarmó las pruebas y afectó todo el proceso. Ese es el inconveniente que nos vamos a encontrar. Claro, y vos fíjate que hay otro caso, que es Villa Gesell, el crimen de Cintia Filipone, el crimen de la artesana, que también los primeros que pusieron fueron para destruir pruebas, para contaminar pruebas, y hoy la verdad que la causa se elevó a juicio, ahora está en la Cámara, para ver qué resuelve la Cámara, porque obviamente apelaron, pero bueno, hay imputados, hay personas que ya están procesadas, que están sospechadas del crimen, y que pronto van a ir a juicio, pero también, yo tomé el caso muy tarde, ya entré justo en el pedido de elevación a juicio, tomé recién el caso, ya con 23 cuerpos armados sobre la muerte de Cintia, con lo cual, bueno, ya, digamos, todo lo malo que podían haber hecho en esa connivencia entre policías, abogados, fiscales y demás, ya habían hecho el daño necesario como para que nos cueste un Perú remontar esa causa, pero la remontamos y estamos ya muy cerquita de un juicio oral, muy prontito. Ahora cuando la Cámara resuelva ya van a dar la fecha. Pero obviamente tenemos el problema de la elección del punto de vista práctico de los defensores y tener un sistema judicial que sea receptivo de la nueva actitud y de la nueva filosofía. Tenemos que tener mucho cuidado, vamos a estar en una época de transición en los cuales los criterios de los jueces abolicionistas se va a enfrentar con una nueva mentalidad o apotegma que es directamente defender a la víctima. Entonces vamos a entrar en conflicto y no sé qué puede llegar a pasar. Y yo te quería comentar otra cosa nada más para redondear y terminar el día de hoy. Una cosa que me resultó muy sorprendido, totalmente sorprendido. En un diario encontré que los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género ahora están protegidos por una ley. ¿De qué trata la nueva normativa? Y el resultado está que en los últimos 5 años 1.400 mujeres fueron asesinadas y los hijos quedaron desprotegidos. Y ahora salió una ley que aparentemente fue aprobada en la cual protegen a los chicos. Está bien. ¿Vos estabas enterado de esto? ¿Yo? Sí. Sí, la ley Brisa. Sí, es la ley Brisa, porque el tema es que los maridos, en muchos casos, ¿no?, de este femicidio, asesinaban a la mujer y después quedaban como custodios de los hijos. Entonces, en muchos casos, esos maridos tenían que volver al hogar para hacerse cargo de los chicos, entonces no cumplían la condena. Como por ejemplo, a nosotros nos pasó con De Gerfi. De Gerfi, como había perdido muchos familiares en la masacre de Cromañón, siendo él también responsable, obviamente, de las muertes
de los otros chicos y de su propia familia, puso como causal para pedir no volver a la cárcel y pedir una condena domiciliaria, la prisión domiciliaria, que era sostén de familia, un caradura importantísimo, porque con la guitarrita y un estudio precario que tiene en la casa sostiene que mantiene a una familia, sostén de familia, y no volvió a la cárcel. Entonces, realmente esos artilugios que existen para que los victimarios tengan todos los beneficios, que se los debemos al gran Zaffaroni, que ojalá pronto se termine con este abolicionismo, porque, ¿sabes qué? Los únicos que están condenados a perpetua son los chicos que nosotros... y los familiares. Hijos. Y los familiares que sufren. O sea, nuestros hijos están condenados a muerte, ¿sí? La condena a muerte existe y claramente tenemos los ejemplos de todos nuestros hijos muertos, ¿no? Y nosotros una pena fueron perpetua. condenados a muerte. Y nosotros condenados a perpetua porque la verdad que uno no sale nunca más de la situación de pérdida. Y después le dan la libertad como proceso, ¿no? Claro, ¿entendés? Claro, que es lo que planteábamos el otro día, en enero cuando estuvimos juntos en el aniversario de José Luis. Sí. Y la verdad que eso es muy doloroso. Por eso hablo del cambio de paradigma, ¿no? Que no importa lo que tarde después la ley en salir y todo lo demás, ¿no? Yo a lo que apunto y el trabajo de Familias por la Vida y de todos los familiares, que ahora son muchísimos, porque no es solamente todo el tema de la nocturnidad, es decir, Cromañón, Beara, el recital de la Renga, el recital del Indio, no solamente y Escombro, no solamente eso, sino que además muchos otros casos de femicidios, el crimen de la artesana y casos de inseguridad y demás que también están dentro de la ONG Familias por la Vida. Es decir, nosotros como asociación y yo como representante de esa asociación, lo que nosotros estamos viendo es el cambio de paradigma. Estamos asistiendo a un hecho histórico que va a modificar cosas importantes, que por ahí esto es pequeñito, es un puntito, la ley Brisa, ¿no? Esto de que los padres, no van a poder estar con estos chicos, tendrán que cumplir la condena y algún otro familiar se hará cargo de esas criaturas, no pueden estar con el asesino de la madre. Eso sin duda. Nilda, yo te agradezco mucho este contacto, vamos a seguir el tema, dale. Bueno, hablo tanto que no hablar a ustedes. Te mando un beso en el corazón. Un beso enorme. Beso grande. Chau. Hasta luego. Chau. Nilda Gómez, que es de Fundación por la Vida y gente de Cromañón, ¿no? Varias cositas para aclarar y que mencionarlo vamos a hacer después.